Faltaban 30 días para mi boda con una mujer a la que no amaba, y cada amanecer era una nueva sentencia. Esta es la historia de cómo un príncipe heredero, atrapado en una jaula de oro y deber, encontró la libertad en el lugar más inesperado, en los ojos de una plebeya extranjera que irrumpió en su vida y en su baño privado. Mi nombre es Khalil al-Jamil, y mi destino estaba sellado por alianzas de poder y tradiciones milenarias. Mi padre, el sultán, esperaba que yo fuera un peón obediente en su tablero político, un heredero que sacrificaría su corazón por la estabilidad del reino. Pero dentro de mí ardía un desprecio silencioso y profundo por ese mundo de apariencias frías y calculadoras. Yo era un comandante, un estratega, un príncipe, pero ya no sabía si era un hombre. ¿Qué harías vos en mi lugar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esta historia. Y si querés escuchar más relatos como este, suscríbete al canal. Como príncipe heredero del sultanato de Safiria y comandante de la Guardia Real, mi vida era un ritual de control absoluto. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba calculada para proyectar una autoridad inquebrantable, una frialdad estratégica que me había ganado el temor de nuestros enemigos y la obediencia de nuestra corte. Pero bajo el peso de la seda bordada y el acero pulido de mi uniforme, habitaba una soledad abrumadora, un vacío que ninguna victoria militar ni reverencia palaciega podía llenar. Me sentía un engranaje perfectamente aceitado en una maquinaria de poder que no me representaba. No tenía sueños, pero sí un presentimiento constante y perturbador, una corriente subterránea de inquietud que me susurraba que un evento caótico, una fractura impredecible, estaba a punto de quebrar mi destino. Era una sensación que me mantenía en un estado de alerta permanente, buscando en el horizonte una tormenta que aún no tenía nombre ni forma, pero cuya llegada sentía inevitable en mis huesos. Mi rechazo sistemático a todas las pretendientes nobles que la corte me presentaba se había convertido en una leyenda discreta y un dolor de cabeza para mi padre. Las saboteaba con una sutileza cruel, exponiendo su ambición con preguntas afiladas o simplemente con un silencio que desnudaba el vacío de sus intenciones. En cada una de ellas veía el mismo reflejo, una sed de poder, de estatus, de la corona que yo representaría, pero nunca un interés genuino en el hombre que la portaba. Tarik, mi viejo consejero y la única persona en quien confiaba, me observaba con preocupación. Alteza, la amargura es un veneno que se bebe en soledad, me había dicho la noche anterior. Después de que despidiera a Lady Zafira con una cortesía helada, yo no le respondí. ¿Cómo explicarle que mi cinismo era un escudo contra la desesperanza, que mi anhelo secreto por algo auténtico era una herida tan profunda que prefería mantenerla oculta antes que arriesgarme a que fuera profanada? Aquella tarde, el calor del desierto se filtraba por las celosías de mi estudio, dibujando patrones de luz y sombra sobre los mapas antiguos extendidos en mi escritorio. El aire estaba pesado, inmóvil, cargado con el aroma a incienso y la monotonía de mis días. Fue entonces cuando Tarik entró con un movimiento casi imperceptible que no alteró el silencio. Alteza, la delegación diplomática de la República Argentina ha llegado al palacio, anunció con su voz grave y mesurada. El célebre cartógrafo y su equipo se instalarán en el ala oeste. Asentí con la cabeza, sin levantar la vista del mapa del Mediterráneo, listo para desechar la información como un detalle más en mi agenda. Pero él continuó, y sus siguientes palabras colgaron en el aire, extrañamente resonantes. Lo acompaña su asistente personal, una joven ilustradora de Buenos Aires. Por primera vez en meses,
Algo se movió dentro de mí, una curiosidad mínima, casi imperceptible, pero innegable. Una ilustradora, una extranjera, una pieza inesperada en mi tablero perfectamente controlado. Mi nombre es Valentina Ferraro. Tengo 28 años y el aire de Zafiria olía a oro y a arena caliente, un perfume tan distinto al de los jacarandás de mi Buenos Aires que me hacía sentir como una impostora en cada respiración. Al cruzar las puertas monumentales del palacio, el mundo que conocía se desvaneció, reemplazado por un laberinto de mármol frío, cúpulas doradas que arañaban un cielo imposiblemente azul y el susurro de sedas que delataba presencias invisibles. Yo, una simple ilustradora porteña, asistente del célebre cartógrafo Don Ricardo, me sentía diminuta, una nota discordante en una sinfonía de poder y opulencia. Cada pasillo era una galería de arte, cada jardín un oasis de belleza calculada. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío del mármol, sino por una certeza abrumadora y helada. Yo no pertenecía a este lugar. Era una pieza ajena en un tablero exquisito y peligroso, y sentía que un solo movimiento en falso podría quebrarme. Esta opulencia era solo un paréntesis, una última bocanada de aire antes de que las puertas de mi propia jaula se cerraran para siempre. En exactamente 2 meses, mi contrato aquí terminaría y yo volvería a Buenos Aires para casarme con el señor Morales, un respetado viudo amigo de mi padre, un hombre de honor impecable y corazón silencioso. La unión, decidida por nuestras familias para salvar el apellido Ferraro de la ruina económica, era mi deber, mi sentencia. Por eso acepté este viaje, este trabajo temporal, para juntar el dinero que aseguraría una dote digna y para vivir, aunque fuera por un breve instante, una vida que fuera solo mía. Era mi último acto de rebeldía silenciosa, una forma de grabar en mi memoria los colores del desierto y el sabor de la libertad antes de resignarme a una existencia en tonos de gris. Este palacio, con todo su esplendor, no era más que el escenario de mi despedida. Un día, buscando un rincón tranquilo para mis bocetos, encontré un pequeño jardín interior casi oculto, donde el murmullo de una fuente ahogaba los ecos del palacio. Mientras mis dedos trazaban las líneas de una flor exótica en mi cuaderno, una vocecita infantil rompió el silencio. ¿Qué dibujás? Era una niña de unos 6 años, con ojos oscuros y curiosos, vestida con sedas del color del atardecer. Le sonreí, mostrándole el papel. «Un secreto», le susurré. Y rápidamente añadí alas al caballo que había empezado a esbozar antes. Sus ojos se abrieron con asombro puro. «Un caballo que vuela». Su risa fue como el tintineo de campanitas de plata, un sonido tan genuino y puro en medio de tanta formalidad que sentí un calor expandirse en mi pecho. Por un momento olvidé dónde estaba y por qué. Solo éramos 2 almas, compartiendo un instante de magia, una conexión simple y humana. De repente, una sombra se cernió sobre nosotras. Una mujer de aspecto severo, la institutriz de la niña, se acercó con pasos silenciosos y desaprobadores. «Princesa Amira, no debe molestar a los invitados», dijo con una voz tensa. Pero la pequeña princesa corrió hacia ella, mostrándole el dibujo con euforia. La mirada de la institutriz se suavizó al ver el caballo alado, y luego se posó en mí con una nueva luz de respeto. «Mis disculpas, es usted muy amable», concedió con una leve inclinación de cabeza. Luego, su tono se volvió confidencial, casi un susurro de advertencia. «Pero debe tener cuidado. Este es el jardín privado del príncipe heredero, el comandante Khalil». El nombre resonó en el aire, cargado de un peso invisible. Él es el hombre más poderoso del sultanato después del sultán.
Y también el más solitario. No le agrada que invadan su espacio. Un temor reverencial teñía sus palabras, un escalofrío inexplicable, afilado y frío. Me erizó la piel al escuchar su descripción, el hombre más poderoso y el más solitario. La combinación era peligrosa, evocaba la imagen de una bestia magnífica y herida, enjaulada en su propio poder. En ese instante, tomé una decisión consciente y firme. Evitaría a ese hombre a toda costa. Mi situación ya era suficientemente precaria. No necesitaba añadir la ira de un príncipe a mi lista de preocupaciones. Mi objetivo era claro: hacer mi trabajo, mantenerme invisible, juntar mi dinero y volver a mi destino pactado en Buenos Aires. Un hombre así no pertenecía a mi mundo y yo, definitivamente, no pertenecía al suyo. Mantendría la cabeza gacha, los ojos fijos en mis pergaminos y el corazón cerrado a cualquier distracción. El compromiso con el señor Morales era mi ancla a la realidad, un recordatorio constante de que mi vida ya tenía un rumbo trazado. Esa misma noche, mientras la luna del desierto colgaba como una hoz de plata en mi ventana, repasé mi resolución. Sería un fantasma en los pasillos de aquel palacio, una presencia discreta que nadie notaría. Me sentí segura en la modestia de mis aposentos, un pequeño universo de orden en medio de un cosmos de intrigas que no quería comprender. Pero mientras el sueño comenzaba a vencerme, una corriente de energía helada pareció recorrer el pasillo exterior. Una presencia tan intensa y magnética que sentí su paso a través de la madera de mi puerta. Mi corazón se aceleró sin motivo aparente, un tambor desbocado en el silencio. No sabía entonces que el destino no pide permiso, simplemente teje sus hilos en el silencio de los pasillos palaciegos, y el mío ya se había enredado irrevocablemente con el del príncipe que había jurado evitar. 3 días después de mi encuentro con la pequeña princesa Amira, mientras buscaba una nueva perspectiva para un boceto del patio central, lo vi por primera vez. No su rostro, no sus ojos, sino su presencia. Estaba a unos 40 metros, de espaldas a mí, una silueta imponente recortada contra el arco de piedra bañado por el sol del mediodía. Era alto, con hombros anchos que llenaban su túnica militar de un modo que hablaba de poder contenido, de músculos forjados en el entrenamiento y la batalla. No necesitaba ver su cara para sentir la autoridad que emanaba de él, una energía tan densa y magnética que parecía curvar el aire a su alrededor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un calor súbito y vergonzoso me subió por el cuello, incendiando mis mejillas. El corazón se me disparó en el pecho, un tambor salvaje y desbocado que ahogaba el sonido de las fuentes. Mis dedos, de repente torpes, casi dejaron caer el carboncillo. Era una reacción primitiva, inexplicable y totalmente humillante. Me quedé paralizada, escondida a medias detrás de una columna de mármol, sintiendo una oleada de autorrecriminación tan violenta que me mareó. ¿Qué me pasaba? Era una mujer comprometida, una mujer con un deber y un futuro ya escrito junto a un hombre honorable. No tenía derecho a sentir esta corriente eléctrica, este despertar abrupto de cada centímetro de mi piel, por un completo desconocido, por una simple silueta. Era una traición, no solo a mi prometido, sino a mí misma, a los principios de dignidad y control que siempre me habían definido. Intenté forzarme a respirar, a calmar la absurda tormenta que se había desatado en mi interior. Me dije que era solo la impresión del poder, la intimidación de su rango, lo que fuera que representara. Pero era una mentira. Lo que sentí fue algo mucho más profundo, más personal y, por eso mismo, infinitamente más peligroso. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Se había desvanecido, dejando solo un vacío vibrante en el aire y un caos en mi alma. Al día siguiente,
mientras caminaba por uno de los corredores menos transitados del ala oeste, llevando unos mapas preliminares a los aposentos de don Ricardo, una puerta entreabierta a mi izquierda se convirtió en el epicentro de mi mundo. De su interior provenía el murmullo de una conversación, pero una voz se destacaba por sobre las demás. No era fuerte, pero poseía una gravedad, una resonancia profunda y masculina que me detuvo en seco. Era como el retumbar de una tormenta lejana, una vibración que no solo se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos, en el suelo bajo mis pies. Mi intención era seguir de largo, ignorarla, aferrarme a mi propósito de ser invisible. Pero mis pies se clavaron en el mármol, desobedeciendo cualquier orden racional. Me convertí en una estatua, prisionera de un sonido, de un timbre de voz que parecía estar llamándome de alguna manera incomprensible, tirando de un hilo invisible conectado directamente a mi centro. El impacto de esa voz fue devastador, un asalto sensorial que me dejó sin aliento. Un escalofrío helado y exquisito me recorrió la columna, vértebra por vértebra, erizando cada vello de mi nuca y mis brazos. Sentí una contracción súbita y aguda en el bajo vientre, un nudo de deseo tan inesperado y chocante que casi me dobló. Escuché fragmentos de sus palabras, algo sobre estrategia y frontera norte, pero el contenido era irrelevante. Era la música de su voz, la cadencia controlada, el poder implícito en cada sílaba. Resonaba dentro de mí como si sus cuerdas vocales estuvieran tocando lugares de mi cuerpo que ni siquiera sabía que existían, despertando sensaciones que nunca había experimentado, ni siquiera imaginado. Era una intimidad auditiva tan profunda y perturbadora que me sentí completamente expuesta, vulnerable en medio de un pasillo silencioso, como si me hubiera desnudado el alma sin siquiera haberlo visto. De repente, la puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, cortando el sonido y dejándome en un silencio ensordecedor. El único ruido era el de mi propia respiración, entrecortada y superficial, y el martilleo de mi pulso en mis sienes. Me di cuenta de que estaba temblando, apoyada contra la pared fría del pasillo para no caerme. Una ola de vergüenza, más intensa y ardiente que la del día anterior, me inundó por completo. ¿Cómo podía mi cuerpo traicionarme de esta manera? Reaccionar así, con una respuesta tan visceral y puramente física, ante la voz de un hombre que no conocía, era indecente. Era una debilidad que no podía permitirme. La imagen del señor Morales, con su amabilidad distante y su respeto predecible, apareció en mi mente un fantasma gris frente al incendio que esta voz anónima había provocado en mí. Este palacio, con sus sombras y sus secretos, se estaba volviendo un campo minado para mi autocontrol. Luchando por recuperar la compostura, me erguí, alisando mi vestido con manos temblorosas. En ese instante tomé una decisión, no solo firme, sino desesperada. Tenía que mantenerme alejada, no solo del príncipe solitario del que me habían advertido, sino del hombre de la silueta imponente y, sobre todo, del dueño de esa voz peligrosa. Era muy probable que fueran la misma persona, una convergencia de poder y magnetismo que representaba una amenaza directa para mi frágil paz y mi futuro pactado. Mi misión en Safiria se había vuelto mucho más compleja. Ya no se trataba solo de trabajar y ahorrar dinero, sino de sobrevivir con mi honor intacto a una atracción que no entendía y que me aterraba. Me juré a mí misma que mantendría mi distancia, que me volvería una experta en evitar pasillos y presencias. Pero en la intrincada arquitectura del destino, a veces todos los caminos están diseñados para llevarnos al mismo lugar. Pasaron 10 días. 10 días en los que convertí el palacio en un mapa de guerra, trazando las rutinas del príncipe con la precisión de un estratega.
Aprendí sus horarios, las rutas que tomaba, los momentos en que su presencia era una sombra densa en ciertos corredores. Evitarlo se convirtió en una obsesión, un ritual de autoconservación que me mantenía en un estado de alerta constante. Cada mañana, la cuenta regresiva en mi mente se hacía más ruidosa, más cruel. Faltaban solo 50 días para volver a Buenos Aires y casarme con el señor Morales. 50 días para sellar mi destino. Pero la tensión, en lugar de disminuir con la distancia, crecía en el vacío. Se alimentaba de la anticipación, de la posibilidad de un encuentro fallido. Me sentía como una funambulista caminando sobre un alambre invisible, donde un solo paso en falso, un solo cruce de miradas, significaría una caída libre hacia un abismo de sensaciones que no me podía permitir explorar. La catástrofe ocurrió en el gran corredor de los embajadores, un lugar que yo creía seguro a esa hora. Estaba terminando un boceto de los intrincados mosaicos del techo cuando la princesa Amira apareció, corriendo y riendo, perseguida por su institutriz. Justo cuando pasaba a mi lado, tropezó. Todo sucedió en una fracción de segundo. Vi su pequeño cuerpo caer en dirección a un pedestal de mármol que sostenía un jarrón de la dinastía Zafira, una reliquia invaluable. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante. Mi único instinto fue protegerla. Empujé a la niña fuera de la trayectoria del impacto, su cuerpito suave y cálido, chocando contra el mío. Pero mi propio impulso me desequilibró. Mi cadera golpeó el pedestal con una fuerza brutal. El jarrón se tambaleó por un instante eterno. Una obra de arte suspendida entre la historia y la destrucción, antes de caer al suelo y estallar en 1000 fragmentos azules y dorados. El silencio que siguió fue más atronador que el propio estruendo. Estaba revisando los informes de la frontera norte cuando Tarik entró en mi estudio, su rostro una máscara de estudiada neutralidad que siempre presagiaba problemas. Alteza, ha ocurrido un incidente en el gran corredor. Mi primera reacción fue de fastidio, otra distracción trivial en un día ya cargado de responsabilidades. Pero entonces pronunció las palabras que cambiaron la atmósfera de la habitación, que alteraron la química de mi propia sangre. La ilustradora argentina, la señorita Valentina Ferraro, ha destruido el jarrón de Zafira. Su nombre completo resonó en el espacio cerrado de mi estudio como un trueno. Sentí un golpe seco y violento en el centro de mi pecho, un impacto físico, como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón y lo hubiera estrujado. Mi premonición, esa corriente subterránea de caos inminente, se convirtió en una certeza helada. El caos tenía un nombre, y yo, en contra de toda lógica, sentí un impulso primitivo y arrollador de verlo con mis propios ojos. «Déjame solo, Tarik. Yo me encargaré personalmente», ordené, mi voz sonando más áspera, más gutural de lo que pretendía. La sorpresa cruzó brevemente por el rostro de mi consejero, pero se retiró con una silenciosa reverencia. Solo me acerqué a la ventana, mis nudillos blancos al apoyarme en el alféizar de mármol. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué la mención de su nombre me había provocado una respuesta tan visceral? Era una reacción impropia de un comandante, una pérdida de control inaceptable. Recordé el informe que había solicitado sobre la delegación argentina. Busqué su nombre, Valentina Ferraro, 28 años, ilustradora. Y una línea más abajo, una nota que me había pasado desapercibida, prometida con un notable de Buenos Aires. Una oleada de furia irracional, oscura y posesiva, me recorrió por completo. La idea de que ella perteneciera a otro hombre era una afrenta, una disonancia insoportable en una melodía que apenas comenzaba a escuchar. El llamado llegó a través de un guardia real cuya cara impasible no revelaba nada.
El príncipe heredero solicita su presencia en su biblioteca personal de inmediato. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi invisibilidad. Caminar por esos pasillos ahora se sentía diferente. Ya no era una observadora anónima, sino una acusada marchando hacia su juicio. El mármol bajo mis pies parecía más frío, los techos abovedados más altos, oprimiéndome. Mi corazón martillaba contra mis costillas con una violencia que me dificultaba respirar, un tambor de guerra anunciando mi rendición. Intenté construir un muro de compostura, de repetir la disculpa formal que había ensayado en mi mente, pero mi cuerpo era un traidor. Un temblor incontrolable se apoderó de mis manos, y un calor abrasador se extendía por mi piel, anticipando una proximidad que me aterraba, y para mi más profunda vergüenza, también me electrizaba. Cada paso era una batalla perdida contra mi propio pulso. Llegué a 2 puertas macizas de madera tallada, custodiadas por 2 guardias que parecían estatuas de bronce. Uno de ellos abrió una de las hojas en silencio, revelando la penumbra de la biblioteca. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me llevé una mano al pecho. Estaba a punto de dar el primer paso hacia adentro cuando una figura salió apresuradamente, casi chocando conmigo. Era Tariq, el consejero. Me hizo una reverencia rápida, murmurando una disculpa, su rostro tenso. Del interior, escuché la voz de Khalil, no dirigida a mí, sino a él. Asegúrate de que el emisario entienda que mi decisión es final. Esa voz, la misma voz grave y resonante del pasillo. Me congelé en el umbral, atrapada entre el alivio momentáneo del retraso y la frustración insoportable de la espera. Él estaba ahí, a solo unos metros, y el aire entre nosotros crepitaba con una energía palpable, una tormenta a punto de estallar. El consejero se alejó por el pasillo, sus pasos resonando hasta desaparecer. El guardia que me había abierto la puerta se mantuvo en su posición, dejándola entornada, una invitación silenciosa y ominosa. El momento de la interrupción había pasado, evaporándose y dejando tras de sí una tensión aún más densa, más concentrada. Ahora no había nada ni nadie entre nosotros, solo el umbral de madera y el silencio cargado de anticipación. Podía oler el aroma a cuero y pergamino viejo que emanaba de la biblioteca, un aroma masculino y erudito que parecía ser una extensión de él. Mi cuerpo entero estaba en un estado de alerta máxima, cada nervio vibrando, cada sentido agudizado hasta el dolor. El encuentro ya no era una posibilidad, era una certeza inminente. Tenía que entrar, tenía que enfrentarlo, y sabía, con una claridad cruel y aterradora, que en el momento en que nuestros ojos se encontraran, el último de mis escudos se haría añicos. Respiré hondo, un acto deliberado para anclarme en la realidad, para revestirme con la armadura del comandante antes de enfrentarla. Lentamente, alcé la vista desde los pergaminos de mi escritorio hacia el umbral, y el mundo se detuvo. No se ralentizó, no se desvaneció, simplemente cesó de existir. Ella estaba ahí, enmarcada por la madera oscura, una figura esbelta bañada por la luz dorada del pasillo. Su cabello oscuro estaba recogido de una manera simple, pero algunos mechones rebeldes se habían escapado para acariciar la curva de su cuello. Llevaba un vestido modesto, pero la tela no podía ocultar la dignidad de su postura, una mezcla de aprensión y un orgullo inquebrantable que la mantenía erguida. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, los nudillos blancos, pero fueron sus ojos, grandes y del color de la miel en la penumbra, los que me capturaron. Estaban fijos en el suelo, pero sentí su poder, su profundidad, incluso sin que me miraran, y en ese instante mi universo, antes un mapa de reinos y fronteras, se redujo a ese único punto en el espacio. No fue un reconocimiento, fue una colisión,
un cataclismo silencioso que me partió el alma en dos. La mujer de mis premoniciones, la cara que había atormentado mi vigilia con una familiaridad imposible, estaba de pie a 10 metros de mí. Era ella. Cada detalle era una tortura de perfección. La curva de su labio inferior, el pequeño lunar justo debajo de su clavícula, visible por el cuello de su vestido, la forma exacta en que la luz se enredaba en su pelo. Mi cerebro se negó a procesarlo, a aceptar una verdad que desafiaba toda lógica. Mis rodillas casi cedieron bajo mi peso y tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caerme. Una ola de emociones violentas me barrió, un alivio tan devastador que dolió, un deseo tan consumidor que me quemó la garganta y una furia primitiva y posesiva al recordar que estaba prometida a otro. Era real. La fractura caótica de mi destino tenía un rostro y era infinitamente más hermoso y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Finalmente, reuní el coraje para levantar la vista del intrincado patrón del mármol. El aire se solidificó en mis pulmones. Él estaba de pie detrás de un escritorio macizo, no sentado como un monarca, sino erguido como un depredador en su territorio. Era la silueta del patio, pero la realidad era 1000 veces más abrumadora. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que llenaban su túnica oscura, sugiriendo una fuerza contenida y letal. Su belleza no era la de los príncipes de los cuentos. Era brutal, tallada con ángulos afilados, una mandíbula fuerte y una boca que parecía tan capaz de crueldad como de pasión. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Eran oscuros, de un negro tan profundo que parecían absorber la luz de la habitación, y me miraban con una intensidad que era a la vez un juicio y una caricia. Sentí el impacto de su mirada como un golpe físico, un puñetazo en el centro de mi ser que me hizo retroceder un paso, mis piernas convirtiéndose en agua. Mi mente gritaba traición, me recordaba al señor Morales, mi deber, mi honor, pero mi cuerpo no escuchaba. Reaccionaba con una sabiduría propia, con un reconocimiento que desafiaba toda mi vida. No era lógico, pero sentía como si mi alma lo reconociera, como si hubiera estado esperando este reencuentro a través de los siglos. Un calor insoportable se extendió desde mi vientre hacia cada extremidad, un incendio líquido que me humedeció la piel y me nubló la vista. Una humedad vergonzosa y punzante nació entre mis muslos, un deseo tan agudo y físico que me dolió, una necesidad primitiva de cerrar la distancia entre nosotros, de tocarlo solo para confirmar que era real, que esta conexión devastadora no era producto de mi imaginación. El terror y el anhelo se entrelazaron en un nudo tan apretado en mi garganta que no podía respirar. Cada fibra de mi ser vibraba con una sola palabra silenciosa: voz. El tiempo se fracturó. El sonido de la fuente en el jardín exterior se desvaneció. El peso del silencio en la biblioteca se evaporó. Solo existíamos nosotros dos, suspendidos en el ámbar de ese momento eterno. Su mirada no se apartó de la mía, y en la profundidad de sus ojos vi un reflejo de mi propio shock, de mi propia e inexplicable certeza. Era una comunicación sin palabras, más íntima que cualquier confesión. Sus ojos decían: te estaba esperando. Y los míos respondían: acá estoy. No había príncipe ni plebeya, no había acusador ni acusada. Solo un hombre y una mujer despojados de sus títulos y sus obligaciones, viéndose el uno al otro con una claridad cruel y absoluta por primera vez. Era como si dos mitades de un todo, separadas al nacer, finalmente se hubieran encontrado, y la fuerza de esa unión era tan poderosa que amenazaba con derrumbar los muros del palacio y los de nuestras propias vidas. El hechizo se rompió con la misma violencia con la que se había formado. Fue el sonido de mi propia respiración,
un jadeo tembloroso y audible en el silencio absoluto de la biblioteca, lo que nos devolvió a la realidad. Vi un parpadeo en sus ojos, el comandante regresando para reclamar su trono, la máscara de autoridad fría deslizándose de nuevo sobre sus facciones. Se enderezó, su postura volviéndose aún más imponente, el calor de su mirada reemplazado por un hielo calculado. La distancia entre nosotros volvió a ser un abismo insalvable. Recordé por qué estaba allí. El jarrón roto, mi imprudencia, mi posición precaria. Recordé al señor Morales, mi prometido, mi jaula segura. El calor en mis venas se convirtió en un frío glacial de vergüenza y miedo, pero ambos lo sabíamos. Podíamos ponernos nuestras máscaras, recitar nuestros papeles, pero algo fundamental se había quebrado. Una verdad había sido revelada en ese silencio, y ahora sería imposible de ignorar. Mi voz cortó el silencio de la biblioteca, más dura de lo que pretendía. Señorita Ferraro. Ella dio un respingo casi imperceptible, pero no levantó la mirada. Se mantuvo con la cabeza gacha, una postura de sumisión que contradecía la fuerza que yo sentía emanar de ella. El jarrón de zafira era una reliquia invaluable. Las palabras eran una formalidad, un guión que debía seguir, pero cada sílaba se sentía falsa en mis labios. Lo único real era la necesidad de mantenerla ahí, de respirar el mismo aire, de desentrañar el misterio de su presencia en mi vida. Sin embargo, continué, caminando lentamente alrededor de mi escritorio, acortando la distancia. Usted actuó para proteger a la princesa Amira. El sultanato valora la lealtad y el coraje por sobre los objetos, por más históricos que sean. Vi sus hombros relajarse un milímetro. No habrá castigo, pero sí una consecuencia. La necesito para un proyecto, un mapeo detallado de los jardines privados del palacio. Trabajará directamente para mí. La decisión del príncipe me dejó sin aire. Una mezcla vertiginosa de alivio y pánico. Esperaba el destierro, la humillación pública, pero en su lugar me había encadenado a él con un pretexto profesional. Los días siguientes se convirtieron en una tortura exquisita. El palacio, que antes era un laberinto que intentaba navegar con sigilo, ahora era su tablero de ajedrez y yo era la pieza que él movía a voluntad. Su presencia era una constante física, una presión en el aire que anunciaba su llegada antes de que el sonido de sus botas resonara en el mármol. Nos cruzábamos en los corredores y sus ojos oscuros me encontraban. Me sostenían la mirada por un segundo que se sentía como una eternidad, una conversación silenciosa cargada de una tensión insoportable. Mi cuerpo se había vuelto un traidor. Mi piel se erizaba, mi respiración se volvía superficial y un calor profundo se instalaba en mi vientre cada vez que él estaba cerca. Mis resoluciones se desmoronaban como arena ante la marea de su presencia. Él inventaba excusas, pretextos tan delgados como el cristal más fino, para estar cerca de mí. Aparecía en los jardines mientras yo dibujaba, con la excusa de revisar la seguridad del perímetro. Solicitaba informes de progreso a horas absurdas, convocándome a su estudio solo para hacerme preguntas triviales sobre la flora local, mientras sus ojos devoraban cada gesto que yo hacía. Su comportamiento era una obsesión apenas velada, un acecho constante que debería haberme aterrorizado, pero que, para mi más profunda vergüenza, encendía algo oscuro y expectante dentro de mí. Una tarde, Tarik lo encontró observándome desde una terraza. Alteza, su interés en la botánica es repentino y notable, comentó el consejero con su habitual sequedad. Khalil ni siquiera se giró. Estoy asegurándome de que el trabajo se haga con precisión, Tarik. Nada más. Pero la mentira flotaba entre ellos, tan densa como el perfume de los jazmines.
y ambos sabían que la precisión que él buscaba no tenía nada que ver con los mapas. La catástrofe, el punto de no retorno, ocurrió en la penumbra polvorienta de los archivos reales. Yo buscaba un antiguo pergamino sobre la flora del desierto en un estante demasiado alto. Al estirarme, la pequeña escalera de madera se tambaleó. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras sentía que el mundo se inclinaba. Pero no caí. Dos manos fuertes me sujetaron, una en mi cintura, la otra en mi brazo, deteniendo mi caída con una facilidad pasmosa. El impacto de su cuerpo contra mi espalda me robó el aliento. Era él. El calor de su pecho se filtró a través de mi vestido y su aroma, una mezcla de sándalo y cuero, me envolvió por completo. Giré la cabeza y mi mejilla rozó la tela áspera de su túnica. Estábamos tan cerca que podía sentir el ritmo lento y controlado de su corazón, un contraste brutal con el galope desbocado del mío. El tiempo se detuvo, suspendido en ese contacto prohibido. Nos separamos como si nos hubiéramos quemado, un movimiento brusco y simultáneo que nos dejó a ambos jadeando en el silencio polvoriento. Ninguno dijo nada. Las palabras eran inútiles, insignificantes frente a la magnitud de lo que acababa de pasar. Salí de los archivos con las piernas temblando, huyendo de él, pero sobre todo, huyendo de la reacción de mi propio cuerpo. Durante horas, la sensación de sus manos en mi piel persistió. Una marca fantasma que ardía con una intensidad insoportable. Sentía el calor de su palma en mi cintura, la fuerza de sus dedos en mi brazo, como si una parte de él se hubiera quedado impresa en mí. Cerraba los ojos y podía revivir el momento con una claridad devastadora. Su aliento cerca de mi oído, la solidez de su cuerpo anclándome. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, atrapada entre el terror de lo que ese contacto significaba y un anhelo tan profundo y doloroso que me hizo llorar en silencio en la oscuridad. 2 días después, llegó una carta de Buenos Aires. La caligrafía elegante de mi madre en el sobre me produjo una punzada de nostalgia y, por primera vez, de pavor. Me senté en el borde de mi cama, rompiendo el sello con dedos temblorosos. Las palabras eran un torrente de normalidad, de una vida que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Hablaban de los preparativos de mi boda con el señor Morales, de las telas elegidas para el vestido, de los invitados confirmados. Cada frase era un ladrillo más en el muro de mi realidad, una prisión de deber y honor que se estaba construyendo para mí al otro lado del mundo. Un frío glacial me invadió, apagando el fuego que Khalil había encendido. El pánico me oprimió el pecho. Era una impostora viviendo un sueño febril en un palacio dorado, mientras mi verdadero destino, un futuro respetable y sin pasión, me esperaba pacientemente. La culpa era un veneno y yo lo estaba bebiendo a sorbos. Esa noche, Tariq me encontró en el balcón de mi estudio, contemplando la inmensidad silenciosa del desierto. La copa en mi mano estaba casi vacía. Él no necesitaba preguntar. Mi tormento era una presencia palpable en el aire. Toda mi vida me entrenaron para la guerra. Tariq, dije, mi voz ronca, despojada de toda autoridad. Me enseñaron a anticipar cada movimiento del enemigo, a sacrificar piezas por la victoria final. Pero nadie me preparó para esto. Hice una pausa, el peso de la confesión aplastándome. Nadie me enseñó a luchar en una guerra donde la victoria es perderla. Tariq permaneció en silencio por un largo momento, su lealtad una roca en mi mar de caos. Algunas batallas no se ganan con la espada, Alteza, dijo finalmente su voz suave, sino con el coraje de rendirse a lo que uno no puede controlar. Pero yo no podía rendirme. Rendirme a ella significaba la ruina de mi reino.
y resistirme, lo sabía ahora, significaba la ruina de mi alma. Sola en mi habitación, con la carta de mi madre sobre la mesa como un juez silencioso, sentí que me partía en dos. Una parte de mí, la hija obediente, la mujer honorable. Sentía una oleada de lealtad hacia el señor Morales, un hombre bueno a quien le había dado mi palabra, y hacia mi familia, cuya estabilidad dependía de mi sacrificio. La culpa me carcomía. Me susurraba que era una traidora, una mujer indigna que se dejaba llevar por una fantasía peligrosa. Pero la otra parte de mí, una parte que no sabía que existía hasta que llegué a Safiria, le pertenecía a Khalil. Le pertenecía al calor de su mirada, a la gravedad de su voz, a la corriente eléctrica que había fluido entre nosotros en el archivo. Esa parte anhelaba su presencia con una fuerza primitiva y desgarradora. Era un deseo que iba más allá de la razón, más allá del deber. Era una guerra civil dentro de mi propio corazón, y no importaba quién ganara, una parte de mí estaba destinada a morir. La noticia llegó no como una carta, sino como una sentencia encarnada. Don Ricardo, mi mentor, entró en mis aposentos sin anunciarse. Su rostro habitualmente jovial era una máscara de preocupación solemne que me heló la sangre. Valentina, hubo un cambio de planes, comenzó, y cada palabra que siguió fue un martillazo en el frágil andamiaje de mi autocontrol. La misión concluye antes de lo previsto. Debemos partir en 2 días. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. 2 días. Pero la estocada final, la que me atravesó el corazón y me dejó sin aliento, vino después. El señor Morales ha llegado a Safiria. Insistió en venir personalmente para escoltarte de regreso a Buenos Aires. La boda se ha adelantado. Mi prometido estaba acá. La amenaza abstracta de mi futuro se había materializado. Era un hombre de carne y hueso esperando al otro lado de la puerta, listo para reclamarme. Un pánico ciego y primordial me inundó, ahogando la razón. Solo un pensamiento, un impulso desesperado, se abrió paso. Tenía que encontrar a Khalil. Tarik entró en el estudio con la discreción de un fantasma, pero sus palabras tuvieron el impacto de una explosión. Alteza, el señor Morales de Buenos Aires ha llegado. Está aquí para llevarse a su prometida, la señorita Ferraro. La palabra prometida detonó en el silencio, un veneno que se extendió por mis venas con la velocidad del rayo. El control, esa armadura que había forjado durante 32 años, se hizo añicos. Un rugido animal, gutural y lleno de una furia primitiva, se escapó de mi garganta mientras barría con el brazo un astrolabio de bronce del siglo XV de mi escritorio. El objeto invaluable se estrelló contra el mármol en una cacofonía de metal retorcido, un eco perfecto de la destrucción en mi alma. Él no se la llevaría, no permitiría que un espectro sin rostro de otro continente pusiera sus manos sobre ella, que la reclamara como suya. La estrategia, la política, el deber, todo se redujo a cenizas. Solo quedaba un instinto, una certeza brutal y posesiva. Ella era mía, y yo desataría una guerra contra el mundo entero antes de perderla. Corrí. Por primera vez en mi vida, corrí por los corredores del palacio, ignorando las miradas atónitas de los guardias. Mi corazón, un tambor salvaje marcando el ritmo de mi desesperación. Él salió de su estudio como una tormenta de arena. Su rostro una máscara de furia contenida que prometía devastación. Nuestros caminos, guiados por la misma necesidad magnética y desesperada, colisionaron en el Jardín de las Rosas, el mismo lugar donde su institutriz me había advertido sobre él. La luz de la luna nos bañaba, convirtiendo nuestro pánico en una obra de arte trágica. Vino a buscarme, logré decir, mi voz rota.
cada sílaba un fragmento de vidrio en mi garganta. Mi prometido está acá. Él acortó la distancia en una zancada y me tomó por los brazos. Su agarre era un ancla en mi caos. «No te vas a ir con él», gruñó. Su voz un trueno bajo, una promesa letal. No era una pregunta, era la primera verdad innegable dicha en voz alta entre nosotros, y el sonido de esa verdad hizo temblar los cimientos de mi mundo. Las lágrimas que había contenido por semanas finalmente se desbordaron, un torrente silencioso y ardiente. «No tengo elección, Khalil», sollocé. Su nombre en mis labios por primera vez, un sonido íntimo y prohibido. Mi familia depende de este matrimonio. Le di mi palabra de honor. ¿No entendés? Estoy atrapada. Su rostro se contrajo de dolor al ver mi vulnerabilidad y su agarre se suavizó, sus pulgares ahora trazando círculos tranquilizadores sobre mi piel. Yo también estaba atrapado hasta que llegaste vos, confesó, su voz despojada de toda arrogancia, cruda y temblorosa de una emoción que nunca había revelado. Te vi en mis sueños, Valentina. Sentí tu llegada antes de conocerte. Rechacé a cada mujer porque ninguna eras vos. No me importa mi padre, no me importa este reino. Me importás vos. Por favor, elegime a mí. La súplica de un príncipe, de un comandante, del hombre más poderoso de Zafiria, me desarmó por completo, ofreciéndome una libertad tan aterradora como el más dulce de los venenos. Levanté la mirada, mis ojos anegados encontrándose con la intensidad de los suyos. En la oscuridad de sus pupilas no vi a un príncipe, sino a un hombre dispuesto a quemar su mundo por mí. Y en ese instante, mi deber, mi honor, mi miedo, todo se desvaneció, consumido por una necesidad más profunda, más antigua que mi propia vida. Khalil, susurré, y fue todo lo que él necesitó. Su boca se estrelló contra la mía, no con ternura, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga y encuentra su único aliento. Fue un beso de posesión, de hambre, de reconocimiento. Respondí con la misma ferocidad, mis dedos enredándose en su cabello oscuro, anclándome a él, mi única realidad. El sabor de su boca era una mezcla embriagadora de poder y anhelo, y el calor de su cuerpo se fundió con el mío, borrando los límites entre nosotros. En ese beso salvaje bajo la luna del desierto, sellamos nuestro destino, una colisión de dos estrellas solitarias que finalmente encontraban su hogar en el otro. Nos separamos jadeando, con las frentes apoyadas, el mundo real regresando con una crueldad insoportable. La perfección del momento se hizo añicos contra la dura realidad de mi prometido, esperando en el palacio. Nada estaba resuelto, solo se había vuelto infinitamente más doloroso. «Tengo que volver», susurré contra sus labios, cada palabra un desgarro en mi alma. «Me están esperando». Una sombra de agonía cruzó su rostro, pero asintió. Un músculo tenso en su mandíbula. No podía secuestrarme. No podía encerrarme. Tenía que dejarme ir, un acto de fe que debió costarle todo. «Anda», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. «Hacé lo que tengas que hacer, pero escúchame bien, Valentina. Esto no se terminó. Esto es solo el principio de nuestra guerra, y yo no pienso perderte». Me soltó y el frío que me invadió fue peor que cualquier invierno. Me di la vuelta y me alejé, cada paso llevándome hacia mi deber y alejándome de mi alma, sabiendo que la batalla final estaba por desatarse. La partida fue una muerte lenta, un desgarro en cámara lenta que duró 48 horas. Empacar mis pocos bocetos se sintió como enterrar los fragmentos de un sueño. Pero la despedida de la princesa Amira fue la estocada final, la que me rompió por dentro. La encontré en su jardín y cuando le dije que debía volver a mi país,
Sus pequeños ojos oscuros se llenaron de una confusión que rápidamente se convirtió en lágrimas. «No te vayas, Valentina. Le pediré a mi hermano que te convierta en princesa», sollozó, aferrándose a mi vestido con una fuerza desesperada. Tuve que desenredar sus deditos uno por uno, cada contacto una brasa de culpa. La dejé llorando en brazos de su institutriz, su llanto persiguiéndome por los corredores de mármol como un fantasma. Mi corazón era un pájaro con el ala rota, resignado a una jaula que yo misma había elegido, todo por un honor que ahora se sentía como ceniza en mi boca. El palacio se convirtió en una tumba silenciosa para Khalil. En los 3 días que siguieron a su partida, el comandante que aterraba a los enemigos se desvaneció, reemplazado por un espectro que rondaba los salones oscuros de sus aposentos. No comía. Las bandejas de plata con manjares exquisitos eran devueltas intactas. La comida fría, un testimonio de su inanición autoimpuesta. No dormía. Tariq lo encontraba al amanecer en el mismo balcón, con la misma copa de vino intacta en la mano, sus ojos fijos en el horizonte del desierto, como si pudiera obligarla a regresar con la pura fuerza de su voluntad. «Alteza, el reino lo necesita», le dijo su consejero, la voz teñida de una profunda preocupación. Pero Khalil no respondió. ¿De qué servía un reino? ¿De qué servía el poder absoluto si no podía doblegar la única cosa que importaba? Por primera vez en su vida, el gran estratega no tenía un plan. Estaba completamente perdido. Un rey sin su norte, un hombre ahogándose en un mar de silencio. La ceremonia se llevaría a cabo en el consulado argentino, un pequeño pedazo de mi tierra en medio del desierto. El vestido de novia, traído por mi madre, era de un encaje delicado y sofocante. Mientras me lo ponían, sentí el peso de cada costura como los barrotes de una celda. Me miré en el espejo de cuerpo entero y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era una muñeca de porcelana pálida, con los ojos vacíos, una cáscara hueca preparada para el sacrificio. Este no era el final de mi viaje, era el principio de mi condena. Una vida de respeto, de seguridad, de silencios amables junto a un hombre bueno al que no amaba. Una vida sin el fuego de la mirada de Khalil, sin la gravedad de su voz, sin la electricidad de su toque. Sería una existencia gris, una muerte lenta y digna, y en ese instante, con el velo cayendo sobre mi rostro, una claridad cruel me golpeó. Estaba cometiendo el peor error de mi vida. En ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Khalil observaba desde su balcón cómo una caravana de diplomáticos se dirigía hacia la ciudad. Invitados a la boda de ella. La imagen mental de Valentina vestida de blanco para otro hombre fue una tortura física, una cuchilla de hielo que le atravesó el pecho, y entonces la claridad lo golpeó con la fuerza de un rayo en el desierto. ¿Qué era el poder? ¿Qué era un trono? Una jaula dorada, una herencia de soledad. Había pasado su vida entera despreciando ese mundo de apariencias, y ahora, por miedo a las consecuencias, iba a permitir que le arrebatara la única verdad que había encontrado. No, el reino podía arder. Su padre podía desheredarlo. Las alianzas podían romperse. Nada de eso importaba. Un mundo sin ella no era un mundo por el que valiera la pena luchar. El amor no era una debilidad, era la única batalla que importaba ganar. Y él era un comandante que nunca había aceptado la derrota. El espectro se desvaneció y en su lugar resurgió el comandante, pero transformado por una nueva y aterradora determinación. Khalil irrumpió en la armería real, sus pasos resonando con un propósito letal. No eligió una armadura de gala, sino el uniforme de batalla de cuero negro de la Guardia Real. Desenvainó su cimitarra, no la ceremonial con incrustaciones de joyas, sino la de acero forjado, afilada y mortal.
Tarik lo interceptó en la puerta, su rostro una máscara de pánico. Alteza, por el amor de Alá, ¿qué piensa hacer? Provocará una crisis diplomática, una guerra. Khalil ni siquiera se detuvo. Sus ojos oscuros ardían con un fuego que su consejero nunca había visto. Un fuego que consumía el deber, la tradición y el miedo. «Entonces habrá guerra, Tarik», respondió con una calma escalofriante. Su voz, un eco de acero contra acero. «Pero ella no se casará con otro hombre, no mientras yo respire. Nada ni nadie podría detenerlo». La música comenzó, una melodía suave y melancólica que parecía la banda sonora de mi rendición. Caminé por el pasillo del consulado del brazo de don Ricardo, quien me miraba con una tristeza paternal. Los rostros de los invitados eran un borrón indistinto. Al final del pasillo, el señor Morales me esperaba. Su sonrisa amable una tortura más. Era un buen hombre. Merecía algo más que el fantasma de mujer en que me había convertido. Llegué a su lado, mis pies de plomo. El oficiante comenzó a hablar. Sus palabras sobre la unión y el compromiso, un ruido sordo y lejano en mis oídos. «Valentina Ferraro, ¿acepta usted?» El mundo se detuvo. Mi boca se abrió para pronunciar la mentira que sellaría mi destino, para decir el sí que me condenaría para siempre. Pero justo en ese instante, las puertas dobles del salón volaron hacia adentro, estrellándose contra los muros con la fuerza de una explosión. Khalil se paró en el umbral, una aparición de cuero negro y acero pulido en medio de la seda y los trajes formales. El aire se congeló. Las palabras del oficiante murieron en su garganta. El silencio que cayó sobre el salón no era pacífico, sino denso, vibrante, cargado con el peso de una colisión inevitable. No llevaba su uniforme de gala, sino la indumentaria de un guerrero que va a la batalla, con su cimitarra al cinto, no como adorno, sino como una promesa letal. Sus botas resonaron contra el mármol con una cadencia lenta y deliberada. Cada paso, un martillazo contra el corazón de la tradición. Ignoró las caras atónitas, el jadeo colectivo de los invitados. Sus ojos, dos pozos de oscuridad ardiente, me encontraron a través del pasillo. El mundo entero se desvaneció. Solo quedábamos él y yo, conectados por un hilo invisible de reconocimiento devastador, en un momento que era a la vez una sentencia de muerte y una promesa de salvación. Avanzó por el pasillo central, no con la prisa de un hombre desesperado, sino con la certeza de un rey reclamando su territorio. El señor Morales dio un paso al frente, un gesto protector y posesivo, pero Khalil ni siquiera lo miró. Se detuvo a 1 metro de nosotros. Su presencia una fuerza de la naturaleza que parecía absorber todo el oxígeno de la sala. Su mirada nunca dejó la mía. «Este casamiento no se va a celebrar», declaró. Su voz no era un grito, sino un trueno bajo y controlado que hizo vibrar el suelo, una declaración de hechos inalterables. «Ella no te pertenece, nunca te perteneció». Se giró levemente, su mirada recorriendo a los invitados con un desdén soberano. «Que quede claro para todos. No me importa el escándalo, no me importa la crisis diplomática. Ella es mía y vine a buscar lo que me pertenece». La vulnerabilidad en sus ojos contradecía la dureza de sus palabras, desnudando a un hombre dispuesto a quemar su mundo por amor. El shock inicial se transformó en un murmullo escandalizado que recorrió la sala como una serpiente. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, su rostro pálido de horror. Don Ricardo me miraba con una mezcla de pánico y una extraña comprensión. Pero fue la reacción del señor Morales la que me heló la sangre. Su rostro, antes amable, se había convertido en una máscara de furia helada y humillación pública. «Usted no tiene ningún derecho»,
siseó, su voz temblando de una ira contenida. «Ella es mi prometida, por un acuerdo de honor entre nuestras familias». Intentó tomar mi brazo, pero Khalil se movió con la velocidad de un depredador. No lo tocó, no lo amenazó, simplemente lo miró. Una mirada tan fría, tan letal, tan llena de la autoridad de 1000 generaciones de guerreros, que el señor Morales retrocedió un paso, su mano cayendo inerte a su costado. El poder real acababa de silenciar al honor pactado sin pronunciar una sola palabra. El caos se desvaneció. El mundo se redujo a la figura imponente frente a mí. Khalil ignoró por completo a mi prometido humillado, ignoró los susurros de la corte improvisada, extendió su mano hacia mí, una mano grande y callosa, la mano de un soldado, no de un príncipe de palacio. Su gesto era una invitación y una súplica. Sus ojos, fijos en los míos, me desnudaron el alma. Valentina. Su voz ahora era un susurro ronco, íntimo, destinado solo a mí en medio de la multitud. Ya no hay más mentiras, no más deber, solo la verdad. Vení conmigo. La elección era brutalmente simple y terriblemente compleja. Detrás de mí estaba el señor Morales, la seguridad, el honor de mi familia, una vida predecible y sin sobresaltos. Frente a mí estaba Khalil, el caos, lo prohibido, un amor tan intenso que amenazaba con consumirme, pero que también prometía la única libertad que mi corazón había conocido. El silencio se estiró, pesado como una eternidad, mientras el destino del mundo esperaba mi respuesta. Me giré y miré al señor Morales. En sus ojos vi la herida de su orgullo, pero no vi amor. Vi el reflejo de un acuerdo, de un deber cumplido. Y en ese instante lo supe. La verdadera traición no era romper mi palabra con él, sino traicionarme a mí misma por el resto de mi vida. Le di una leve inclinación de cabeza, una disculpa silenciosa por el hombre bueno que era, pero no por la jaula que representaba. Luego me volví hacia Khalil. La duda, el miedo, la culpa, todo se quemó bajo la certeza de su mirada. Di un paso, alejándome del altar, y luego otro. El encaje de mi vestido se enganchó, como si mi vieja vida intentara retenerme, pero lo arranqué sin dudar. Llegué hasta él y puse mi mano temblorosa en la suya. El contacto fue una explosión, una corriente de energía que selló nuestro pacto. Sí, susurré, y con mi otra mano me arranqué el velo de la cabeza, dejándolo caer al suelo como una bandera de rendición que en realidad era mi victoria final. El salón estalló. Gritos, exclamaciones de incredulidad, el señor Morales avanzando con el rostro desencajado. Los guardias del consulado se movieron para bloquear la salida, creando una barrera humana entre nosotros y la libertad. Pero Khalil estaba un paso por delante. Me jaló detrás de él, su cuerpo un escudo, su mano libre descendiendo hasta la empuñadura de su cimitarra. La amenaza silenciosa fue suficiente para detener a los guardias en seco, pero no estaban solos. En el umbral de la puerta destrozada apareció una falange de su guardia real, vestidos de negro, silenciosos y letales, su lealtad absoluta e inquebrantable a su comandante. El enfrentamiento duró un segundo. Luego, Khalil se giró hacia mí, una sonrisa salvaje y triunfante iluminando su rostro. Sin previo aviso, me levantó en sus brazos. Solté un grito ahogado, aferrándome a su cuello mientras me sacaba del caos, dejando atrás los restos de mi antigua vida para correr hacia el incierto y glorioso futuro que acabábamos de reclamar. 3 semanas después, el sol del desierto ya no se sentía como el heraldo de una sentencia, sino como la caricia de una promesa cumplida.
Despertar ya no era un acto solitario en una cama fría y vasta, sino un lento emerger a la realidad, anclado por el peso tibio de Valentina durmiendo a mi lado, su cabello oscuro desparramado sobre las almohadas de seda como tinta sobre un pergamino. El caos que ella había traído a mi vida se había asentado en una paz tan profunda y abrumadora que a veces temía que fuera un sueño. Una mañana, Tarik entró a mis aposentos para entregarme un informe y nos encontró en el balcón, compartiendo un té matutino en silencio. No hubo reproche en su mirada, solo una aceptación resignada que se parecía mucho a la sabiduría. Yo veía una crisis diplomática. Alteza, me confesó más tarde, su voz grave teñida de una emoción inusual. No veía a un hombre encontrando su reino en los ojos de una mujer. Me equivoqué. Su validación era el sello final que necesitaba, la confirmación de que mi rebelión no había sido una locura, sino el acto más cuerdo de mi vida. Para mí, el palacio había dejado de ser un laberinto de opulencia ajena para convertirse en un hogar. El mármol ya no se sentía frío bajo mis pies descalzos, y los susurros en los pasillos habían sido reemplazados por la risa cristalina de la princesa Amira, quien ahora pasaba las tardes en mi estudio, aprendiendo a dibujar caballos alados y flores que solo existían en nuestra imaginación compartida. Khalil me había dado más que su amor. Me había dado un propósito que iba más allá de los mapas y los pergaminos. Me había dado una familia. Ver la forma en que la pequeña princesa florecía con mi atención y la manera en que Khalil nos observaba desde la distancia con una ternura que desmentía su fachada de comandante, llenaba los vacíos de mi alma que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras dibujábamos juntas en el jardín, Amira me miró con sus ojos serios y profundos. «Ahora el palacio es feliz», declaró con la simple certeza de una niña, y yo supe, con un calor que se expandió por todo mi pecho, que era verdad. La última sombra de mi culpa se disipó una semana después, con la llegada de una carta de don Ricardo. Sus palabras, escritas con su caligrafía apresurada, eran un bálsamo y una revelación. Después de nuestra partida, el señor Morales había sido el centro de un escándalo devastador en Buenos Aires. Se descubrió que su fortuna honorable se basaba en engaños y deudas, y que su propuesta de matrimonio no había sido un acto de caballerosidad para salvar a mi familia, sino un intento desesperado por usar mi dote para salvarse a sí mismo de la ruina inminente. Don Ricardo terminaba la carta con una frase que me hizo temblar. «Mi querida Valentina, no solo escapaste de una vida sin amor, sino de una deshonra que te hubiera destruido». Sostuve el papel entre mis manos, sintiendo como el último peso de mi deber se desvanecía. Mi elección no solo había sido un acto de pasión, sino de supervivencia. El destino, en su extraña y caótica sabiduría, me había salvado. Aquella noche encontré a Khalil en el mismo jardín donde todo había comenzado, bajo la misma luna que había sido testigo de nuestro beso desesperado. Estaba de espaldas a mí, una silueta imponente recortada contra las estrellas, pero ya no sentía la intimidación de la primera vez, solo una profunda sensación de pertenencia. Me acerqué en silencio y lo abracé por la espalda, apoyando mi mejilla en la tela áspera de su túnica. Él se giró, tomándome en sus brazos, y en sus ojos vi el reflejo del hombre que yo había liberado. Ya no era solo el comandante, el príncipe heredero atrapado en una jaula de oro. Era Khalil, mi Khalil, el hombre que había desafiado un imperio por mí. «Antes de vos», susurró, su voz una vibración contra mi piel. Mi destino era una línea recta, trazada en un mapa antiguo. Ahora me miró, y en la profundidad de su mirada vi nuestro futuro, vasto e ilimitado como el desierto que nos rodeaba.
Ahora mi destino es simplemente despertar cada mañana a tu lado.